fue algo increíble, algo totalmente increíble, porque yo acepto al Señor a través de un proceso. Yo probé casi lo que partir del mundo. Me preguntó, ¿quieres hacer, Enrique, ¿tú quieres acercar al Señor? Yo dije que ahí él oró por mí, hizo la oración de fe y yo me quedé dormido. Que Modesto, el pastor Modesto le dijo, doña Elvira, ese muchacho tiene un ministerio, incluso un descuido pastoral. Sí. ¿Entiendes? Hay un descuido pastoral de líderes cuidando a los jóvenes. Tenerle mi esposa y yo ese privilegio de cuidar a nuestros hijos y de hoy al más pequeño, Rodney, quien nos sustituye en el ministerio, y verlo en ese crecimiento, en esa entrega, Sí. Eso creo que es uno de los logros más grandes que yo consigo. Muy bien. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a un contenido más de este canal. La verdad es que no tenemos forma de agradecerle el apoyo. Cada like, cada comentario, cada vez que compartan este contenido, nos ayudan un montón. Lo único que podemos hacer es pedirle al Eterno que bendiga su vida por ese favor tan grande que nos hace. Así que, sin querer hablar más, hoy estoy con una persona súper especial para mí. Es un placer presentárselo y es una honra recibirlo en mi hogar, en mi sala, al pastor Enrique Pérez. Pastor, Dios me lo bendiga. Dios bendiga a ese sobrino. De verdad que es un placer tenerle aquí. Usted no se imagina lo bien que me siento bendecido por tener esa amistad con usted. El placer es mío porque son bendiciones. Amén. Que Dios tiene preparado para uno. Amén. Y cuando se logra materializar eso, Sí, pues produce un gozo claro, profundo, porque ese gozo que usted siente es el mismo que yo siento. Eso es así. Yo no podía desaprovechar esta oportunidad de que usted esté aquí para sentarlo delante de las cámaras y crear un contenido que tal vez no vayamos a conversar sobre un tema en específico, Exacto, pero sí tener una conversación de pocos minutos para que no se me vayan a desesperar. Y déjeme aclararle, mi tío, porque realmente es tío de mi esposa Berenice, pero yo le he robado el lugar a ella. Ya los tíos de ella son mis tíos y yo la he puesto a un lado y me he tomado yo la demanda. Así que Enrique Quique es tío de mi esposa, Berenice Oviedo, hija, para aquella persona que estén viendo de la familia, sí, hija de Fermín Oviedo, Fermín Oviedo y Juana Reyes. Así que está aclarada si hay alguna familia que lo está viendo. Amén. Así que, pastor, de verdad, nuevamente agradecido por esta oportunidad, y lo que quiero es conocer un poquito de su historia como pastor, y quisiera empezar esta conversación sabiendo cómo usted llega a los caminos del Señor. Bueno, gracias por esa pregunta que me lleva al pasado. Sí. Nada, mi vida fue una vida normal. Claro, siendo que mi madre y mi padre eran católicos, y entonces pues uno crece en ese ambiente, pero mi madre conoció al Señor y básicamente ya en la adolescencia por ahí, entonces ya pues mi madre y todos mis hermanos se convirtieron. Ok. De la casa solamente quedaba yo. ¿Cómo? Sí. ¿Usted fue el único que no hizo confesión de fe? No, yo no, porque mi vida como joven estaba demasiado comprometido En el mundo. en el mundo. Ok. Sí, entonces, para mí, yo veía a mi madre y mis hermanos cuando se estaban preparando para ir para el templo. Sí. Y cuando ellos se iban, especialmente los domingos, yo me quedaba mirando. Entonces yo no le veía sentido. Oye. No le veía sentido que por la mañana uno va para el templo. Sí. Y luego los domingos, ya cuando regresan, yo no le veía sentido. Sí. ¿Entiendes? Entonces en la noche, en el culto de la noche, otra vez. A volver a la iglesia. A volver. Entonces yo no le veía sentido. ¿Por qué? Porque yo tenía mi ambiente con mis amigos.
Y bueno, mis amigos y también los compromisos. Compromisos que no se pueden hablar aquí, pastora. Esos compromisos que uno como Sí, joven sí, sí. tiene en la Ay, ay, calle, ay, ay. en los vecindarios, Sí. en la escuela. Sí, sí. ¿Usted me entiende? Entonces, pues, yo tenía mi vida muy comprometida para yo pensar en el Señor. Punto, número uno. Sí. Entonces, pues, la vida siguió y siguió y siguió hasta que entonces el Señor tiene sus planes. Sí, claro. Tiene sus planes y uno habla y esto y aquello, pero Dios tiene sus planes. Entonces, ¿qué sucede? Mi madre fue la persona que Dios usó. Ujú. Los domingos especialmente, yo tenía mi candel, eso, El Paris. eso, ¿entiendes? Entonces, siempre los domingos habían los tragos, pero esos tragos, eran tragos Ajá. de sociedad, Sí. porque yo no podía llegar borracho a mi casa, jamás. Había una... No, que sea viejo, no. Sí, no aceptaban mucho No, eso. jamás, ¿entiendes? El caso es que a través de las oraciones de mi madre, porque estaba orando y nunca me agitó, sencillamente oraba. Y todos los domingos, ya en la noche, cuando yo regresaba a la hora que fuera, que a veces era tarde, Sí. porque uno estaba con los amigos, el ambiente, y como quiera se llega tarde. Ya. Y cuando, por primera vez que yo fui a abrir la puerta, con la llave que tenía, la puerta se abrió y la llave no se movió. ¿Por qué? Porque mi madre siempre tenía un mueble donde oraba, Ya. esperándome los domingos cuando yo llegaba. Y yo me sorprendía, digo, oye, ¿qué pasó? Y ella me dijo, no, orando por ti y esperando que tú llegues, pero con esa dulzura. ¿Me entiendes? Yo la abrazaba y digo, ¿para qué? Digo, no, porque ya cuando tú llegas yo estoy tranquilo. Y ahí comenzó el proceso. Entonces, pastor, si podríamos recordar, cuando la familia entera se convierte, que usted dice, no, yo no, ¿cuántos años más o menos tenía usted para ese tiempo? ¿Y cuántos años entonces tenía cuando ya decide aceptar a Cristo? Bueno, era un joven ahí de entre los 17, 18 años, ya. Y la cosa es que fue algo increíble, algo totalmente increíble, porque yo acepto al Señor a través de un proceso. Ah, pero espérese. Oh, Si usted puede contarnos ese proceso, se lo agradeceríamos. claro. A través de un proceso muy doloroso, por cierto. Y nada, fue de la siguiente forma. Teníamos propiedad ahí en la Hacienda Estrella, Sí. porque nos habíamos trasladado de San Juan de la Maguana, Sí. no somos oriundos, y tuvimos unas propiedades y mi padre y yo estábamos ahí. Mi familia quedó en San Juan, mi madre y mis hermanos, y entonces yo me trasladé con él, pues hizo una inversión muy grande. Y un día, me bañé caliente en un río, que el agua estaba bien fría. Ahí cogí un resfriado, el Señor me lo permitió ese resfriado, y me enfermé, y mi cuerpo se deterioró. Y entonces, pues, cuando llegue ese momento, me llevaron al médico. Fue un resfriado que cogí en todo mi cuerpo. Sí. Que me fui, perdí el apetito. Comer y no comer para mí era igual. Pero mi madre siempre estaba ahí, llegó, comenzó orando. Pero antes que llegara, mi padre me llevó hasta Brujo. ¿Cómo? Sí, porque estaba desesperado. Medicamento y nada, y para atrás. Entonces, cuando mi madre llega y me encuentra en esa condición, lo primero que hizo fue llamar al pastor Modesto Eduardo. Sí, yo lo escuché. Bueno, sí. De la Moca, ¿no? Sí, de la Moca. Ok. Ella lo llamó y él fue. Y cuando me encontró en esa condición, yo estaba ya para morir.
¿Cómo? Yo, yo probé casi lo que partir del mundo. Wow. No comí, se me quitó el apetito, no comía, no bebía nada. Y cualquier cosa que mi madre me convencía, esas comiditas que la madre logra que el hijo abra la boca, entonces pues, ¿qué sucede? La vomitaba, Ok. no la resistía. Y esa desesperación de la madre para que coma, no podía. Entonces llega Modesto, aquella tarde, entra al cuarto y entonces él comienza a observarme y meditando así y me hizo el llamado. Pero yo casi no podía hablar, ¿sabes? Una condición ya para morir. Sí, sí. Y yo acepté al Señor con él. Cuando me preguntó, ¿quiere aceptar? Le dije, Quique, ¿tú quieres aceptar al Señor? Digo, sí, le dije que sí. Ahí él oró por mí, hizo la oración de fe y yo me quedé dormido. Y ahí me quedé dormido quizá hasta el otro día. Y básicamente pues me dice mi madre me dice, después que ya yo voy mejorando, que el pastor Modesto le dijo, doña Elvira, ese muchacho tiene un ministerio. Y ella no me dijo nada. Y comencé yo a mejorarme, como algo poderoso. Comencé a mejorarme, y a mejorarme, y a mejorarme. Y definitivamente fue una recuperación total. Claro, quedé afectado con la debilidad. Las secuelas. Exacto. Sí. Tanto tiempo que estuve así sin comer. Entonces me fui, ¿cómo se llama? Recuperando hasta que comencé a hacer pinino. Ya pues me recuerdo como ahora que en esa recuperación alguien llamado a mi esposa, la hermana Amy, la fuerte, una tarde pasó frente a mi casa porque era algo poderoso, porque entonces, ¿qué sucede? Ella conocía a mis hermanos, a mi madre, pero no me conocía a mí. Ya. Bueno, pues usted no era cristiano, a lo mejor lo conocía porque iban a la iglesia, sí. Claro, exacto, pero yo no iba allá. Que yo me imagino, pastor, que si usted se hubiera dado cuenta que esa siervita estaba yendo a la iglesia, usted se convertía antes. No, lo que pasa es que mi vida estaba muy comprometida. Oh, ya. Novia, esto y aquello. Lo menos que yo me iba a mirar a alguien cristiano. Okay. Porque yo sé que no, porque para uno conquistar a una mujer, una joven cristiana, tiene que ser cristiano. Correcto. ¿Entiendes? Y ya yo conocía de ese lenguaje, porque mi madre y mis hermanos eran cristianos. Entonces, un inconverso, y más en esas condiciones, a una persona, a mi esposa, sí, salir un inconverso que no hay iglesia, no, por eso era perder tiempo. Sí. Entonces mi tiempo yo no lo perdía, porque por donde quiera había muchacha. Exacto. ¿Entiendes? No, perfectamente. Usted no tiraba el ojo porque como usted no era cristiano, sabía que tenía pocas posibilidades. Exacto, o cero, porque yo no iba a dejar mi mundo. Exacto. Por una muchacha, ¿entiendes? Pero ese día, esa tarde que ella pasó por casa, así fue con mi hermana Arelis. Entonces, ¿qué sucede? Yo le digo a Arelis, oye, esa muchacha, así, me digo, esa muchacha va a ser mi esposa. ¿Cómo? Ya usted había hecho confesión de fe, ¿sí? Sí, claro, ya estaba en convalecencia. Sí. ¿Entiendes? Y me dijo, mi propia hermana me dijo, tú estás loco. Porque sabía quién era ella. Una muchacha cristiana, correcta, disciplinada y todas esas cosas en el evangelio. Tú estás loco. Ahí no llega tú. No te pongas a inventar, porque tú no vas a llegar ahí. Sí. Y yo le dije, tú lo vas a ver. Ay. Brother, por favor. Y entonces, claro, ya mi recuperación se aceleró
comencé entonces a llegar al templo, allá en la Hacienda Estrella. Y nada, comencé entonces a envolverme. Me recuerdo la primera vigilia que yo tuve. Y nada, porque mi forma de vergar con la gente, con lo que sea, yo me entrego, Sí. ¿entiendes? Y donde quiera que yo llego, hago a mitad de lo que sea. Entonces, pues, eso, yo tenía eso ahí, porque ya fue como una declaración que yo hice. Sí. El caso es que entonces tomé mi doctrina aquí en la capital. Yo viajaba de la Hacienda Estrella. ¿Por qué? ¿Por qué viajaba a la capital? Porque yo me convertí con Modesto. Ah, ok. Porque allá en Hacienda sí había iglesia. Había una iglesia pero pequeña. Ok. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Porque de verdad me convertí de verdad. Pero pastor, escúchame. Perdóneme. Que yo escuché una historia. Ajá. No sé si voy a cometer una indiscreción aquí. No, bueno, hágalo. Pero yo escuché que usted viajaba a la capital detrás de la chica, que usted había declarado que iba a ser su esposa. Sí, pero si había una razón que no fue por eso, a verla a ella, porque yo iba a la doctrina. Ajá. Yo iba a la doctrina y entonces, claro, si voy a la doctrina ya me voy a relacionar. Ya entiende. Si voy a la doctrina. Y ella está ahí la veo. No, tampoco, porque yo cogía mi doctrina. Ok. ¿Entiendes? Y realmente cuando llegó la hora, ya el tiempo que terminó, bueno, junto con Isiano. Sí, Jorge Isiano, yo lo conocí. Junto con él lo tomamos. Yo la tomé y entonces pues me bautizó Modesto allá en la Sursa. Sí. Y nada, pero ya luego que ya me bautiza, ya yo comienzo a tirarle. Ahí, hasta que entonces lo primero que hice fue que me gané el corazón de los padres. Ok. Y los hermanos también. Y luego ahí pues comenzamos a hablar y hablar y hablar. Hasta que lo logró. Exacto. ¿Y después qué dijo Arelis? Sí, volvieron a tocar el tema. Perdón. Fue mi hermana Milagros. Fue Milagros. La mayor, perdón. Sí, ok. Sí, Milagros. Y entonces, pues, Milagros era pero muy detallista. Sí. Y entonces ella solamente me observaba. Pero yo me convertí de verdad. Mi conversión, yo sentí que al otro día de convertirme, me pasó todo cambió. Algo accidental pasó en mi vida. Transformado totalmente. Yo veía a la gente, como digo, yo lo veía como así que sí, como que no tenían sentido, caminando así, y esto y aquello. Y yo comencé a sentir como algo especial, lo que es el gozo de la salvación. Ok. ¿Entiendes? Esa relación que el Espíritu Santo establece con uno. Sí. ¿Entiendes? Entonces ya yo veía las cosas muy diferentes. Claro. Pero muy diferentes. Qué bien, qué bueno. Pastor, una vez usted se convierte, ¿en qué usted se desarrollaba en la iglesia? Por ejemplo, yo me convertí y me fui por el área de la música. Hay otra persona que lo que le gusta es predicar. Hay otras personas que a lo mejor es el ministerio de intercesión. Claro. Pero en el caso particular de usted, ¿a qué usted se dedicó en la iglesia una vez que usted se convierte? Yo fui un nuevo convertido que de verdad me gustaba orar. Ok. Orar, pero en sí, hacer algo en particular, no. Ok. No, porque realmente le hablaba a la gente, especialmente a los muchachos. Me gustaba hablarle a los muchachos, a los jóvenes. Y básicamente no hacía nada. Ok. No hacía nada. Vamos a dar un salto al pastorado. ¿Cómo llega ese llamado a servirle al Señor mediante el pastorado? Bueno, ahí nosotros llegó el momento en el cual mi esposa hoy, sí, yo comencé a enamorarla. Ok. Enamorarla. La primera bendición fue que me gané los padres. Sí. Su padre me lo gané. Y entonces se logró el sí de ella. Ya. Sería bueno tener a la pastora aquí sentada para preguntarle que ella
No, está bien. Yo luego le... Pero entonces, ok, se ganó el sí de ella Sí, ahora. señor, sí. Entonces, ¿cómo se desarrolló ahí ese sentimiento de servir al Señor mediante el pastorado? Ah, no, porque pasó un proceso. Cuando realmente ella se humilló Ujú. y, Y aceptó y humildemente aceptó humildemente a Quique. a Quique, cariñosamente Quique, Sí. ya la vida de ella entonces cogió un giro diferente. Ajá. Oh, sí, porque ya ahora, aunque yo, de verdad, lo voy a decir bien claro, Sí, dígalo aunque yo claro. estaba más enamorado de ella Que ella de que ella de usted. mí, Ok. habían las razones, ¿no? Habían las razones. Yo no era un muchacho de casa, yo tenía mis canes, Ok. ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? No fue tan fácil, pero como los creyentes son de palabra, Ujú. y algo tiene ella que cuando dice sí es sí, y cuando dice no es no. Entonces automáticamente comenzamos la relación de noviazgo, eh, y todo fue ahí fluyendo, Ujú. fluyendo, y cuando realmente estamos ya pensando en matrimonio, ¿sí? Porque llegó a quererme entonces. Ok. Amarlo. Así, adiós, ¿verdad? Adiós. Ay, 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 Como ay. hasta ahora, Esa- un amor eterno. Esa historia vamos a tener que grabarla también. Sí, pero en otra ocasión. Ok. Sí. Entonces, pues, por razones futuristas, Ujú. como yo quedé después de ese quebranto, eh, rehacer una vida o tratar de personas con una visión de prosperidad, Sí. comenzar en ese tiempo era demasiado. Un matrimonio para depender de lo que uno pudiera hacer aquí. Ok. Teníamos terreno Ujú. agrícola, ¿entiendes? Terrenos agrícolas. Y entonces, pues, el del viejo también yo tenía terreno ahí, pero no era lo ideal Ujú. para una pareja joven eh, ponerse a trabajar menos terreno, Sí, sí, sembrando sí. cosas. Sí. Entonces optamos de casarnos y apareció la oportunidad de ella viajar a Venezuela junto con una prima. Ok. Entonces, allí Dios puso gracia porque tenía unas cuantas hermanas de ella. ¿Viajaron juntos ustedes? No, ella se fue ella sola. se fue Ok. para entonces ir preparando, Ujú, ujú. ¿entiendes? Todo lo que realmente puede hacer para uno llegar al momento de la boda. Sí. Y entonces ella pedirme para irnos a vivir a Venezuela, específicamente Caracas, ¿entiendes? Todo se llevó a cabo, tal como se cuadró, Así se dio. así se dio. Entonces, pues, oficialmente llegó el momento en el cual ella regresó, Se casaron. nos casamos. Ok. Fueron al juez civil. Sí, claro. Y luego de ahí, ¿qué pasó? Bueno, celebramos Celebraron. Ok. Hubo una celebración. y celebramos. Muy bien. ¿Entiendes? Y ella entonces se regresó y me pidió. Ok. Y se dio unos trámites y logré entonces llegar allá. A Caracas. A Caracas. Ya están juntos allá. Exactamente. Ok. ¿Y allá cómo se desarrolló entonces la vida cristiana? Bueno, básicamente ya yo era parte de la iglesia de Modesto, ¿no? Ujú. Entonces allí cuando llegamos allí rápidamente se consiguió una iglesia de MI Ujú. y ahí comenzamos a congregarnos, Sí. ¿entiendes? Y de ahí es donde nace que fuimos los primeros que fundamos la iglesia de Dios en Caracas, Venezuela. Ok. Fuimos los fundadores de la primera iglesia de Dios En Caracas, Venezuela. Ok. Sí, porque nos congregamos en una iglesia Misión MI y le dijimos cuando los pastores y el pastor y el asistente Ujú. vieron nosotros, nos hablaron acerca de de ser miembros, Ujú. pero le dijimos que no, que los planes nuestros era abrir una obra de la iglesia Mission Board allá en Caracas. Ok.
Bueno, lo vieron así. Allí entonces fue que usted empezó a pastorear. No. Entonces nos juntamos, nos juntamos con unas cuantas hermanas cristianas, misioneras, que vivían allá, incluso una hermana de Modesto Edward, y allí nos congregamos con ese grupo. Entonces íbamos los domingos y nos reuníamos en aquel lugar, y ahí comenzamos la obra y comenzamos hasta que llegó el momento que se le avisó al hermano Modesto y a Fernando Lejerga, el supervisor, para que mandaran a alguien para que nos representara y se hiciera cargo como a dirigir, como el líder que va a dirigir ese grupo. Okay. Y así pasó, enviaron un ministro de Puerto Rico, y allí entonces cuando llegó nos unimos y se logró fortalecer el grupo, ubicarlo y rentar un local, y ahí nace la Iglesia de Dios. Ok. Mora. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Esa primera Iglesia de Dios fue en Caracas o fue en el país de Venezuela la primera? No, en Caracas. Ok, ya habían otra Iglesia de Dios en otra... No, primera iglesia. O sea, pero esto es histórico. En Caracas. Ahora en Valencia había ya Iglesia de Dios. Iglesia de Dios. Muy bien. En Caracas fue la primera. Ok. Sí. Ok. Entonces, pastor, en Caracas todavía usted no está pastoreando. No, bueno, éramos ella y yo los líderes. Los líderes que estábamos representando. ¿Cuándo se consolidan como pastor y dónde? Si fue en Venezuela o después de Venezuela, ¿cuál fue el próximo paso que ustedes dieron? El próximo paso fue, teníamos buen empleo. En Venezuela. En Venezuela. Ella era secretaria de un ministerio. Un ministerio poderoso. Y yo era jefe personal de una compañía muy, pero muy poderosa también. Ok. Pero, ¿qué sucede? Ya nuestra fe, bueno, mi fe está fuerte, y yo sentía ese gozo y esa responsabilidad de servir al Señor. Sí. ¿Entiendes? Entonces, en eso cae en mí como un deseo de que ya no sentía de estar en Venezuela, o sea, en Caracas. Y ese mismo sentir tenía ella. Cuando hablamos, los dos teníamos el mismo sentir. Okay. Ahí es cuando entonces hablamos y decidimos entonces orar para que el Señor abriera la puerta para ver a dónde nos quería. Sí. Entonces yo hablé con mi gerente para despedirme, porque nos pusimos de acuerdo, ya tenemos que orar al Señor y hacer lo que hay que hacer. Claro. El caso es que el gerente mío duró un par de semanas en decirme que sí, pero yo le trabajaba, tengo un mes completo para trabajar el preaviso. Exacto. Para poder recibir mi beneficio. Exacto. El caso es que cuando lo pude entender, porque no creía, porque él me dijo, quiere más dinero. Sí. No siente que está recibiendo. Él no quería dejarlo ir. No me quería dejar ir. Ok. Entonces, el caso es que entonces, digo, no, eso es. Entonces, cuando comencé a trabajar el preaviso, automáticamente, en el momento que ya estamos libres, ella fue al consulado, a la embajada, para buscar visa, porque el Señor nos indicó para Estados Unidos. Ya. Para Venezuela. Para allá, de Venezuela para Estados Unidos. A Florida. Ok. Específicamente Miami. Ok. Sí. Y ahí le avisaron a ella, a mí y a la niña, que Landy nació allá en Caracas. Ok. Sí. Era Landy. Entonces ya allá sí, en Estados Unidos, en Miami, es cuando ustedes empiezan ya a pastorear, ¿no? No. ¿Todavía? No, todavía. Pero sígame contando. Nosotros, Dios no procesó en Miami. Procesado. Fue fuerte ese proceso. Demasiado fuerte. Fue demasiado fuerte porque llegar a usted a un país, a Estados Unidos, un lugar donde un empleo, cualquier trabajo, hacía falta tener ¿cómo se llama? Esa preparación, saber inglés. Sí. ¿Entiendes? Porque estamos hablando ya de un futuro, no es claro. que aquí cojo un trabajito de cualquier cosa, no, a nivel de un futuro. En eso,
Los ahorros que llevamos de Venezuela para allá eran un buen poco de dólares. Ok. Se depositó en el banco. Ujú. Y mientras había un dólar, estaba todo bien. Pero llegó un momento que se acabó, Que no había nada. que no había nada. Y era difícil Y sobrevivir no allí. estaban trabajando allá. No, sí, sí. Bueno, luego ella consiguió un trabajo. Y mi hermano Juan y yo siempre estábamos haciendo algunas cosas, Sí. cositas y esto y aquello. Pero llegó el momento que ya automáticamente no se podía sobrevivir allí. Wow. Y entonces, pastor, Bueno, básicamente ella salió embarazada de Landy. en ese proceso, Sí, en ese proceso. digo, de Landy no, de Kenia. Perdón, de Kenia. Sí. De Kenia, sí. Entonces, ¿qué sucede? La bendición, como Dios brega. Y eso fue una enseñanza muy poderosa para mí. Cuando llegamos allá a Miami, llegamos miércoles y el jueves había un culto en una iglesia. El Señor que nos recibió allí era parte de esa iglesia. Nos invitó a ese culto y ahí conocimos y yo a una familia así joven como nosotros que esa noche se quedó establecida una amistad. Porque cuando yo me identifico, que me dan parte, él oye que yo soy dominicano. Y cuando terminó el servicio, él me esperó en el parking y se acercó a mí o a nosotros. Dice, oí que tú eres dominicano. Digo, sí. Y comenzamos a hablar y hablar y hablar. Él era soldador eléctrico. Ok. Con una compañía. A partir el otro día comenzó a llamarme también. Hasta que logramos una amistad. Y para mí ese fue el instrumento que Dios usó para poder establecernos allá en Estados Unidos. Sí. Ese instrumento, ese siervo de Dios, él mismo me buscó trabajo en Tampa, porque allí él vivió y duró en una compañía unos cuantos años, y de ahí entonces nos vamos allá a ver, me toman el empleo y nos regresamos para mudarnos ahí en Tampa. En Tampa. Sí. Allí, cuando llegamos, nos establecimos y el efecto del cambio, y yo de verdad estábamos enamorados de Dios. Yo estaba enamorado de Dios. Y a través de la iglesia donde adorábamos nosotros, la iglesia de Dios ahí en Tampa, entonces ahí conocimos al pastor de esa iglesia y él fue el instrumento que Dios usó para que comenzáramos una obra, ¿no? una iglesia. Oh, ya. Pero una iglesia que con un miembro. Con un miembro. Sí, con un miembro y una anciana. Wow. ¿Entiendes? Porque él tuvo que ausentarse porque su madre estaba muy enferma aquí en Santo Domingo. Y automáticamente yo ni entendía. Porque yo en la iglesia local, o sea, éramos líderes en la iglesia. Sí. ¿Se entiende? Pero Dios lo usó a él de tal forma que nosotros renunciamos a la iglesia local para estar con una ancianita. Sí. La primer miembro, una anciana. Empezar prácticamente desde cero. Desde cero. Wow. ¿Entiendes? De ahí comenzó. Y básicamente mi trabajo era fuerte. ¿Entiendes? Pero a pesar del trabajo fuerte, le hicimos frente. Sí. Y ahí, pues automáticamente llega el momento que el Señor pone gracia y seguimos creciendo y creciendo. Sabemos lo que es comenzar un ministerio. Sí. Definitivamente. Definitivamente. Y Dios se glorificó de una forma poderosa, de tal forma que hoy tenemos lo que le llaman la senda antigua. La senda antigua fue esa misma iglesia. Esa que comenzó con... Que empezó con la ancianita. Con la ancianita. Pero bendito sea Dios. Señor. Wow. Y entonces, pues imagínense, ha sido una experiencia tremenda. De toda una vida. Y hoy, como usted sabe, hicimos la transición
con nuestro hijo Rodney Sí, y Rodney. su esposa. Y básicamente la iglesia sigue poderosa. No, yo le decía ahorita que cuando tuvimos la oportunidad de ir, a mí me encantó porque vi una unidad principalmente de la familia. Sí, O sea, claro. la familia todos trabajando como si fuera un solo cuerpo. Sí. Y eso es hermoso realmente. Hoy el pastor Rodney Ujú. cambió el nombre de la iglesia de la Senda Antigua. Ok. Ahora la iglesia, el nombre es Iglesia Generación. Iglesia Generación. Claro, ahí se dice en generación. inglés Ok. Generación Church. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, ya estamos casi terminando porque prometimos que no iba a durar mucho. No, Así exacto. que le tengo ya 2 o 3 preguntas solo para terminar, de verdad. Pastor, en este tiempo, si hay algo que le preocupara, que le preocupa de los jóvenes, de la juventud, ¿qué sería? Me preocupa ese abandono de la fe, esa decadencia, Ujú. y que básicamente el joven de hoy es un joven muy diferente al de ayer, Sí, ¿entiendes? Entonces, hoy se le debe dar más cuidado, tener más cuidado con los jóvenes en términos de la búsqueda, sí. y que las opciones sean opciones de buscar de Ujú. Dios. Sí, sí, Pero sí. hay un descuido, incluso un descuido pastoral, Sí, ¿entiendes? Hay un descuido pastoral de líderes cuidando a los jóvenes. sí. Definitivamente, yo siempre tengo que hablar de esto y tal vez me escuche muy repetitivo. Somos partes de, pero siempre yo digo que la juventud de ahora no se compara a la juventud de años atrás. Yo conversaba con una amiga y le decía que ya los jóvenes no buscan a Dios como se buscaba antes. No. Ya, antes usted veía todos los sábados un retiro juvenil. Sí, señor. En este tiempo ya no se ve eso, pastora. Hacían silicio regularmente en las iglesias y ahora casi no se ve eso. Y somos parte de también realmente. Claro. Pero realmente la búsqueda ante el Señor no es la misma. Aquellas vigilias, Sí, claro. ¿entiendes? Y esa coinonía Sí. de los ancianos, de los líderes, buscar los jóvenes y mantenerlo en ese cuidado especial. Sí, sí, sí. Muchos de ellos se sienten abandonados, Eso es así. solos, ¿entiendes? Y hay mucho entretenimiento, Eso es demasiado así. cosas que lo distraen. Eso es así. Yo creo que el entretenimiento está haciendo un daño muy fuerte señor. a la juventud Sí, señor. en estos tiempos. Pastor, ese milagro que no es la salvación, pero ese milagro que usted diga, mira, Dios se pasó conmigo. Sí, señor. ¿Cuál puede ser ese? ¿Cuál usted puede recordar? Yo sé que son muchos. Bueno, básicamente el hecho de yo tener mis hijos Ujú. congregándose y líderes, Sí, incluso tener mi esposa y yo ese privilegio de cuidar nuestros hijos y ver hoy al más pequeño, Rodney, quien nos sustituye en el ministerio, y verlo en ese crecimiento, en esa entrega, sí. eso creo que es uno de los logros más grandes que yo consigo. Para Muy mí. bien. Tremendo. Yo sé que cuando Ronnie vea esto, Landy y Kenia se van a sentir orgullosos. Yo me imagino que ya están orgullosos. Termino con esta. De usted tener a Jesús aquí sentado, cara a cara, ¿qué le diría? Gracias. ¿Por qué? Gracias porque ha sido fiel desde que le conocí. Nunca me ha fallado. Amén. Siempre ha estado presente en todas las dificultades, en todas las pruebas, en todo lo que tiene que ver con mi ser. Sí. Él ha estado presente. Amén. Nunca me ha fallado. Amén. Amén. Nunca me ha fallado. Gloria a Dios. Ya terminamos, pastor. Fue algo breve, me parece, pero realmente fue una visita a la casa que no quería tomarla para esto, pero perdóneme, no podía desaprovechar esta oportunidad. Así que le agradezco un montón y espero volverlo a sentar frente a los lentes de mis cámaras y tener esta tremenda oportunidad de conversar. No,
A las órdenes siempre. Bueno, pues que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. A esas personas que están ahí le pedimos que lo compartan, comenten, se lo envían a alguien que algunas de las palabras que se han dicho aquí pueden ser de bendición y edificación para alguien. Así que Dios le bendiga y hasta la próxima.